Hare Krishna. Mi nombre es Jana Vatsala Das y agradezco la oportunidad de expresar y contar mi experiencia en este movimiento de Srila Prabhupada de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Pues básicamente la manera como yo llegué a conciencia de Krishna fue mediante una búsqueda espiritual. Se puede decir que de los 12 años a los 22, 23 años, yo rechacé toda idea de Dios. En otras palabras, me convertí en un ateo. Y la razón por ello fue, pues, la filosofía que me inclinó a no tener ningún tipo de pensamiento religioso fue porque yo buscaba y buscaba respuesta a muchas preguntas que no encontraba, como el origen de la vida, y con ello intentaba, cuando me decían acércate a Dios y vas a encontrar respuesta a todas tus preguntas. Entonces yo intentaba acercarme a Dios y no encontraba ninguna respuesta y concluí que no existía Dios. Entonces así crecí, así pasé la secundaria, la preparatoria, la universidad, y en la universidad estudié una carrera pues que tiene que ver con ciencia, físico-matemáticas, y aparentemente en ese tipo de conocimiento pues no hay Dios, y si lo hay, no hay necesidad de que Dios nos explique cómo es el universo, porque nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos. Entonces pues eso incrementó aún más mi ateísmo, al tener una forma de explicar la vida y las cosas del universo sin necesidad de un creador. Y pues para mí pensar que al momento de la muerte todo desaparece, todo termina, era una fuente de felicidad muy grande que yo tenía, porque decía, me he dado cuenta desde ese entonces que pues la vida no era muy hermosa, que digamos, eran muchas miserias, había enfermedades, había mucha ansiedad psicológica, emocional, por cualquier razón hay mucha ansiedad. Entonces, pues hay deseos siempre insatisfechos, uno quiere tener algo y no puede, y eso es también causa de ansiedad. Y yo decía, no, la vida no es muy hermosa, que digamos. Entonces me daba un gran consuelo pensar, cuando muera todo va a terminar, no va a haber ni felicidad ni aflicción. Entonces esa es la meta última de un ateo, pensar que todo va a desaparecer y ya no va a sentir nada, ¿verdad? Y así viví mi vida. Entonces era muy feliz pensando en la ciencia, en que yo era parte de una evolución, como lo dice la teoría de la evolución de Darwin, y pero que era una combinación de elementos, y que al final, cuando esos elementos se desintegran, ya todo tipo de conciencia o todo tipo de vida desaparece. Entonces mi mayor felicidad en la vida era pensar, un día voy a ser, este cuerpo va a ser parte del océano, va a ser parte de la naturaleza, va a ser parte de una estrella, y esa era mi felicidad impersonal y materialista. Entonces pues terminé mi graduación, eso fue en
Jalapa, Veracruz. Ahí estudié en la universidad. ¿Qué año? Me gradué en 1990 y de ahí comencé a trabajar. Me fui a Coatzacoalcos, Veracruz, con unos amigos también de la misma carrera, y nos juntamos para conseguir trabajo. Y por 3 años estuvimos trabajando ahí, también ateos igual que yo. Y en 1993 aproximadamente comencé a tener un pequeño cambio en mi vida. Las cosas que antiguamente no me producían mucha felicidad, por ejemplo, cuando filosofabas acerca del fin de la vida, que cuando muriera todo iba a terminar, comenzaron a perder un poco de su significado. En otras palabras, ya no me hacía tan feliz. Y comencé a cuestionarme por qué pasaba eso. Y así pasó el tiempo, siguió pasando el tiempo, y en algún momento ya no me dio nada de felicidad. Entonces comencé a experimentar un vacío muy grande en mi vida. Incluso ir con los amigos de fiesta, ver el fútbol los fines de semana, tomar bebidas embriagantes, pues todo lo que se hace en la vida normal, ¿verdad? Ya no me producía ninguna satisfacción. Y decía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Pues cada vez ese vacío seguía siendo mayor y mayor, y se extendía al punto de que cosas tan simples de la vida como estar con mi pareja, recibir un cheque el fin de semana del trabajo, hablar con la familia a la distancia, o cualquier pequeña recompensa que uno tenía, que uno normalmente se siente feliz, no me producían absolutamente ninguna felicidad. Entonces era un vacío interno, existencial, de que no le encontraba el propósito a la vida. Aunque externamente tenía pues todas las facilidades y me estaba yendo muy bien, porque en el trabajo había conseguido un muy buen trabajo que iba escalonando cada vez a algo mayor, y había muchas posibilidades de ir superándome académicamente hablando, pero internamente mi lucha existencial era un caos, al punto de que no deseaba ya ni siquiera, en algún momento no deseaba ni siquiera salir a la calle, porque no le encontraba un significado a la vida, ¿no? Pero externamente no lo demostraba, seguía una vida normal. Solamente cuando estaba a solas conmigo mismo me daba cuenta que algo estaba muy mal en mi vida. Entonces recuerdo que una de las cosas que me gustaba mucho hacer en ese tiempo, como vivía muy cerca de la playa, allá en Coatzacoalcos, Veracruz, me iba a nadar al mar por horas y horas, aún en los tiempos de nortes, que las olas están muy bravas, ¿no? Era muy buen nadador. Y también comencé a perder todo gusto a eso. Entonces me iba a la orilla de la playa, veía el atardecer cuando el sol se iba ocultando, y veía el panorama tan hermoso, y esas bellezas ya no me atraían. Algo que, como lo dije antes, todo eso era una fuente de felicidad muy grande para mí. Ya no tenía ningún significado. Y un día estaba ahí en la playa, en la arena, sentado en la arena, viendo el mar, viendo el sol que se iba ocultando. Y
comencé a filosofar nuevamente sobre la vida y la muerte. Era uno de mis temas favoritos, cuando todo terminara. Y cuando llegué otra vez a esa conclusión que un día todo va a terminar, que un día mi cuerpo va a dejar de existir y ya no voy a tener ninguna emoción, ningún sentimiento, ya no voy a experimentar felicidad o aflicción y todo va a terminar. Y ya. De repente es algo internamente que no supe de dónde venía, me dijo, y esa no fue mi voz interna, no fue mi cerebro, no fue mi conciencia, pero lo escuché bien claro que me dijo, ¿y si hay algo más allá de la muerte? Y me quedé en shock, porque esa no fue mi voz, esa no era yo. Entonces dije, ¿de dónde vino eso? Y no vino de mi cerebro. Lo comencé a analizar y fue algo que yo nunca había experimentado. Fue una voz como del corazón, de ahí lo sentí. Y me movió todo mi universo de ideas. ¿Y si hay algo más allá de la muerte? Comencé a analizar una y otra vez esa expresión. Pues era muy meditativo yo, era muy analítico, entonces no podía dejar algo así tan importante, dejar pasar algo así tan importante. Y comencé a analizar y analizar, no tanto la expresión, sino de dónde vino. Esa era mi incertidumbre, de dónde había venido esa voz. Y bueno, después de concluir que definitivamente había sido algo externo a mí, dije, bueno, voy a hacer caso a esa instrucción, y si hay algo más. Entonces, de ese momento en adelante, comencé a contemplar la posibilidad de que hubiera algo más allá de la muerte. En otras palabras, no todo termina en la muerte, que había sido siempre mi guía o mi meta última en la vida. Entonces, con esa simple expresión logré pasar más allá de todo terminaba al momento de la muerte, y comencé a explorar esa posibilidad. Entonces, pues, habiendo estudiado físico-matemáticas, uno conoce casi todos los límites del conocimiento humano, materialmente hablando. Y yo sabía que filosóficamente no iba a encontrar en ninguna universidad, en ningún curso académico, explicaciones de la muerte. O sea, de más allá de la muerte. ¿Qué hay más allá de la muerte? Entonces tiene uno que ir por conclusión a esas fuentes de información que son las religiones. Entonces, algo que yo había rechazado por toda mi vida, no me quedaba otra más que ir a investigar esa fuente para saber qué había más allá de la muerte. Mi background, ¿cómo se dice? Contexto. En mi vida anterior había practicado obviamente la religión católica, por tradición, porque pues mi familia, mis padres, mis abuelos son católicos y así crecí. Entonces fui inmediatamente a la Biblia y comencé a indagar. ¿Nací en Zacatecas? ¿No? En Zacatecas, sí. Bueno, nací en Oaxaca, pero de ahí mi padre trabajaba siempre en diferentes lugares, lo enviaban, y viajábamos mucho. Entonces de ahí nos fuimos a otro lugar, a Michoacán, luego a otro lugar, finalmente llegamos a Zacatecas. Y pues yo me fui muy joven de la casa a estudiar fuera.
Entonces prácticamente siempre he andado en diferentes lugares toda mi vida, hasta ahora, hasta el momento. Y Pues recurrió a la Biblia, dice. recurrí a la Biblia a investigar sobre las cuestiones filosóficas de más allá de la muerte. No la leí mucho porque pues ya más o menos conocía sus conclusiones y solamente recordé las partes donde dice que si te entregas a Dios, si te acercas a Dios, si te entregas y sigues sus mandamientos y sus instrucciones, pues Él va a cuidarte y a hacerse cargo de ti después de la vida, ¿verdad? Entonces no hay en sí mucha información, detalles, como científico o con mi formación científica yo quería detalles, no solamente conocimiento en general, ¿no? Porque pues un científico, por ejemplo, una persona ordinaria se le explica, ese es el switch que apaga la luz y es todo lo que necesita saber, que ahí hay un switch para apagar la luz. Pero un científico quiere saber cómo funciona ese switch, cómo le llega la electricidad, cómo funciona el foco. Entonces yo era ese tipo de persona, quería saber todos los detalles y la Biblia no daba mucho. Bueno, entonces seguí explorando esa idea de investiga más allá y si hay más allá de la muerte. Pues no tenía una fuente de información muy confiable o que pudiera darme una respuesta definitiva. Y pues así seguí y un día otra vez de regreso al mar con mi mente en caos y lleno de turbulencias y sin encontrar una respuesta, me hinqué en la arena, recuerdo que volteé hacia el cielo y dije, Señor, Dios, si es cierto que existes, hasta ese momento no lo había aceptado, pero ya daba la posibilidad de que existiera. Si es cierto que existes, por favor, ayúdame. Nunca en mi vida yo me había acercado a Dios, ni le había pedido algo, y esa fue la primera vez en mi vida que yo me puse de rodillas y le pedí a Dios que me ayudara en algo. Desde el momento en que yo dije, por favor, ayúdame, me entrego a ti, sentí una paz que nunca había experimentado, ni con mis conclusiones filosóficas, ni con mi pensamiento analítico, ni con cualquier conclusión científica, yo había experimentado esa calma y esa felicidad tan hermosas que sentí en ese momento cuando le dije a Dios, por favor ayúdame. Y dije, después de que pasé esa etapa, me dije a mí mismo, si hay sustancia aquí, no es imaginario, no es algo que yo esté inventando, es real. La felicidad es real, no es algo que uno puede inventar, porque de lo contrario todo el mundo seríamos felices, ¿no? Entonces, pues sentí muy bonito y dije, esto es lo que necesito. Y ahí seguí en mi oración, después de que sentí todos esos sentimientos, y dije, por favor, Señor, entra en mi vida. Dame la oportunidad de acercarme a ti. Y ese fue mi primer acercamiento a Dios.